La doctora María Concepción Delgado Parra es precisamente doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es postdoctorada, como les comentaba, por la Universidad de Yale bajo la dirección de Sheila Ben-Haim. Obtuvo la medalla Alfonso Caso, otorgada al médico académico por la UNAM, por sus estudios de maestría y doctorado. En 2003 realizó una estancia de investigación en el Centro de Estudios sobre lo Actual y lo Cotidiano por sus hijas en francés, por invitación nada menos que por Michel Maffesoli en la Universidad de París 5 en la Sorbonne. Su última publicación se denomina Los dilemas de la ciudadanía moderna y la dignidad de los derechos humanos de Arendt a Benjamin, editada por GEDISA y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente coordina el grupo de investigación Tradición Crítica de la Filosofía del Sujeto e imparte seminarios en el posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde es profesora investigadora. Entonces, bueno, pues no me queda más que darle la palabra a Concepción para que inicie su exposición. Mil gracias, Concepción. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para mí es un gusto estar el día de hoy aquí en la UAM Xochimilco. Es la primera vez que ando por estos rumbos. Es una universidad que realmente yo admiro mucho, sus egresados, la gente que yo conozco egresada de aquí, colegas míos y por supuesto el doctor Gerardo Ábalos representa para mí, digamos, el símbolo de lo que significa la capacidad para reflexionar, para pensar, para apropiarse el pensamiento y convertirlo en algo propio, pero que puede ser utilizado para la profesión que ustedes realicen. Entonces, realmente para mí hoy es un privilegio estar aquí con ustedes. En efecto, lo que hoy les voy a presentar serán como algunos atisbos, algunos elementos estructurales que permiten hacer una primera aproximación al pensamiento de Sheila Ben-Haim. Es una filósofa política que se conoce todavía poco en México. Su obra, pues, realmente no ha sido todavía traducida al español, solamente hay algunos textos que incluso al final les presentaré para, en caso de que ustedes estén interesados en acercarse a la autora, puedan revisarlos, pero en general su obra solamente se encuentra en inglés, aunque ha sido traducida a muchos otros idiomas, pero no precisamente al español. Ha sido traducida al alemán, al portugués, al italiano, al chino, al japonés, pero ha llegado poco de su obra, de su trabajo traducido a México. En este sentido me parece que es muy importante hoy presentarles, digamos, un panorama general de lo que es su trabajo, pero fundamentalmente como esta parte estructural, filosófica y política, que les permite a ustedes imaginar por dónde pueden abordar el pensamiento de la autora. Ella, como iremos viendo, quiero presentarles primero una breve reseña acerca de su biografía para que ustedes sepan de dónde viene, cuál es su contexto, de dónde se deriva su pensamiento, pero como un tip de entrada quiero decirles que ella es una de las alumnas no solo avanzada, sino heredera del pensamiento de la teoría crítica, y es alumna, bueno, muy reconocida de Habermas. Entonces, en ese sentido, el trabajo que ella va a realizar es reformular, aunque suene así de fuerte, pero sí reformular el universalismo que plantea Habermas en la teoría de la comunicación. O sea, es realmente una pensadora que apuesta por el desarrollo de una filosofía política amplia, a partir de la cual se puede imaginar una forma distinta de pensar el espacio público, de pensar la democracia,
Entonces, digamos, lo que voy a intentar en este corto tiempo que tenemos va a ser primero pues presentar algunos aspectos sobre la biografía de Benjamin, como les mencionaba hace un momento, para que sepan de dónde viene, digamos, de dónde abreva su pensamiento. Después haré un abordaje acerca de su proyecto político, perdón, de su proyecto intelectual, y al final abriremos un espacio para preguntas, respuestas, diálogo, lo que quieran ustedes saber acerca de Sheila Benjamin. Ponemos la lámina, por favor. Ella es Sheila Benjamin, aunque ya la habían seguramente visto en el cartel, la imagen pequeñita. Sheila Benjamin es una mujer muy adusta, muy seria, muy sistemática, muy generosa. Vale la pena decir esto porque de pronto uno piensa a los intelectuales y a los grandes pensadores como allá lejos, como intocables. Yo tendría que decirles que Sheila Benjamin es una gente que se deja tocar, que es una pensadora muy humana, pero al mismo tiempo muy dura, ¿no? O sea, que no acepta, digamos, presentaciones en investigación, por ejemplo, que no tengan la rigurosidad metodológica, epistémica, etc. Entonces, es las dos cosas. Piénsenla en términos de un ser humano muy generoso, pero al mismo tiempo una mujer que se exige mucho a sí misma y que exige mucho a sus estudiantes, ¿no? Les quiero hablar un poquito acerca de sus orígenes familiares, y esto tiene un propósito. A lo largo de toda su obra, para ella va a ser muy importante el tema cultural, el tema de la hibridación cultural, para poder repensar el tema de la democracia. Esto ya habla, digamos, de un perfil y de una mirada distinta en términos de la filosofía política de esta autora. Ella nace en Estambul en 1950, ahora en septiembre acaba de cumplir 65 años. Fue educada durante 20 años en Estambul y luego a los 20 años llega a Estados Unidos. Es curioso porque ella siempre que se le hace una entrevista, incluso ustedes pueden rastrearla por YouTube o por alguna entrevista vía internet, y ustedes se van a dar cuenta que para ella siempre referirse a quiénes son sus antepasados resulta muy importante. Ella siempre va a hablar de que su familia llega a Turquía en la época en que los otomanos conquistaron Estambul, ¿no? Esto es en 1494. Y ella es judía sefardí, y siempre habla como de ese encuentro, ¿no? De la expulsión, de las consecuencias políticas que tuvo eso, de las consecuencias en términos de la vida cotidiana de la gente, o sea, en términos de la cultura, de la construcción cultural. ¿Qué significa para ella vivir, digamos, o ser heredera de esta cultura judía sefardí? Al mismo tiempo, pensar para ella es muy importante abordar la cuestión de cómo se van resolviendo los elementos normativos, legales, jurídicos, en términos de la gente que llega de fuera a un país extraño, y al revés, la expulsión. O sea, todo este proceso van a ser temas que van a estar presentes a lo largo de toda su obra. Ella hace, digamos, todo un desarrollo de construcción epistémico-filosófica acerca de la ética comunicativa, pero al mismo tiempo esto lo va a aplicar siempre en su manera de pensar la ciudadanía contemporánea, en pensar el tema de la migración, en pensar el tema de la hospitalidad, en pensar, digamos, toda esta serie de problemas que hoy resultan fundamentales en nuestro mundo globalizado. Toda esta historia familiar para ella, como les decía, resulta importante porque la hace realmente consciente de toda esta fragilidad que subyace en las instituciones políticas, ¿no? Y la hace pensar, por supuesto, sobre todo en qué es lo que sustenta todas estas instituciones, cuáles son los elementos ideológicos que se van construyendo
en la elaboración, digamos, de una ley, en la elaboración de una política. Al mismo tiempo, todo este tipo de mutaciones, de cambios, generan en ella una especie de desconfianza que se va a mostrar también a lo largo de su obra, acerca de todas las ideologías colectivistas, acerca de todos, por supuesto, la crítica a los fundamentalismos, ¿no? Entonces ella como que trata de escapar a todo eso, o trata de dar una respuesta, de hablar del diagnóstico contemporáneo y de tratar de dar respuestas acerca de, bueno, eso cómo podría abordarse desde la democracia contemporánea, ¿no? ¿Cuáles serían las críticas que se podrían hacer a la democracia liberal? Incluso no es fortuito que en la última década en su trabajo, como lo vamos a ver, para ella resulta muy importante abordar el tema del conflicto cultural y del multiculturalismo, que bueno, vale decir que en los acontecimientos que estamos viviendo en el presente, ella se coloca en el centro de esa discusión, ¿no? En términos del conflicto civilizatorio, del conflicto religioso, son cuestiones que ella aborda a lo largo de su obra. Hay otro elemento que es importante, que también se va a ver reflejado en su obra, que tiene que ver con el entorno en el que ella vivió en las comunidades judías en Estambul. Como datos curiosos, tendré que decirles que su abuelo era rabino, al mismo tiempo su padre no pudo terminar sus estudios porque en ese momento estalló la Segunda Guerra Mundial, entonces tuvo que irse a la guerra. Cuando Turquía se declara neutral, entonces regresa, y es cuando el padre de Shila Ben-Javid se casa con su madre. Vale decir quién era la madre de Shila Ben-Javid. La madre de Shila Ben-Javid fue educada en una escuela francesa, luego continuó sus estudios en Italia, la secundaria, y cuando ella quiso estudiar historia del arte, por venir de un contexto musulmán, bueno, pues aunque fue aceptada en la época de Mussolini en Italia, no pudo ingresar a la universidad a causa de que la madre no se lo permitió, ¿no? La vuelta de Shila Ben-Javid. Todo esto en Shila Ben-Javid va generando como una discusión acerca del tema de las mujeres. Entonces también va a estar atravesada su obra por la reflexión acerca de, bueno, cómo ha sido la transición y cuál ha sido el papel de la mujer en términos sociales, políticos, y sobre todo cómo el tema de la mujer va a atravesar al final toda una reflexión ética, normativa, de la teoría comunicativa de Habermas. Porque para ella, una de las críticas más fuertes que va a hacer al trabajo de Habermas, aunque por un lado se alinea, pero por otro lado lo critica, es con Habermas y contra Habermas, es el abandono absoluto de la teoría comunicativa acerca de la diferencia del género, ¿no? Entonces va a ser un elemento importante y tiene que ver con este antecedente familiar de Ben-Javid, en el sentido de que para ella resulta como muy sorprendente, por ejemplo, que su madre no haya seguido estudiando por ser mujer simplemente, y que la abuela no haya sabido ni leer ni escribir. O sea, y resulta absolutamente extraño porque cuando uno piensa a esta mujer que es una pensadora de nuestros tiempos y que tiene una dimensión muy grande en términos del impacto de la filosofía política, y darse cuenta que su abuela no sabía leer ni escribir, o sea, ¿qué pasó en ese corto tiempo realmente? ¿Cómo se desarrolló toda la integración de la mujer en términos institucionales, en términos normativos, éticos, culturales, en fin, en muchas direcciones? Entonces resulta pues, paradigmático, ¿no? Es paradójico que Shila Ben-Javid, digamos, venga de una tradición ilustrada en el sentido de la vida cotidiana, pero no ilustrada en el sentido de la universidad, ¿no?
Benjamin va a llegar a Estados Unidos a los 20 años, como te mencionaba al principio. Ella va a estudiar su maestría en la Universidad de Brandeis. La Universidad de Brandeis es una universidad que está muy cerquita de Boston y constituye, digamos, como un espacio muy abierto, muy democrático y muy múltiple en relación con otras universidades en Estados Unidos. Se da una combinación un poco como sucede en París 8, donde confluyen el arte, el cine, la literatura, la musicología, la filosofía, la sociología. O sea, es una universidad como muy múltiple donde ella va a hacer sus estudios de maestría. Y después de eso, ella va a obtener una beca, va a estudiar en la Universidad de Yale su doctorado. Y digamos, aquí la parte que me interesa destacar es a qué dedica su tesis doctoral cuando concluye sus estudios de doctorado. El título de su tesis es Hegel y el derecho natural, un ensayo sobre la filosofía política moderna. Ella siempre va a decir, y eso es algo que me gusta, digamos, repetir en términos de algo que me parece muy interesante en ella. Ella dice que ningún pensador, ningún intelectual, ningún estudioso puede escapar a interesarse por aquello que ha vivido a lo largo de toda su biografía. Y que cuando uno hace un desarrollo de investigación, sea un grado de licenciatura, de maestría o de doctorado, siempre va a estar atravesado por esa inquietud personal. O sea, es una inquietud personal que hace que uno indague después de manera sistemática y de manera rigurosa en la disciplina que uno elija, para dar respuesta a eso que le ha cuestionado a uno desde que uno es un niño, ¿no? Entonces, ella encuentra en su tesis doctoral realmente lo que su preocupación más importante en este trabajo es tratar de conciliar, por un lado, la idea de los principios universalistas con las identidades particulares, que además es un tema que nos impele constantemente y permanentemente a todos, de cada uno. O sea, ¿cómo hacer compatible mis deseos con lo que está afuera, con lo que está implicando, ¿sí? Que al final de cuentas no deja de ser una preocupación hegeliana, ¿no? Cómo alcanzar la felicidad personal, pero al mismo tiempo hacerla compatible con una moral política, ¿no? Entonces, eso es lo que ella va a desarrollar en esta tesis doctoral. Y al mismo tiempo va a incorporar a esta distancia que hay entre lo que yo soy como individuo, a esa comunidad colectiva, a esas comunidades humanas colectivas, el tema de cómo el tema del lenguaje, el tema del origen étnico, el tema de la religión, cómo todos estos elementos y todas estas coordenadas intelectuales pueden pensar y pueden ayudar a pensar y a reformular, digamos, el universalismo heredado por la Ilustración, ¿no? Entonces, al mismo tiempo ella es una defensora de la modernidad, o sea, es heredera de la escuela de Frankfurt, por lo tanto, ella es de las que apuesta, al igual que Habermas, que la modernidad no ha sido todavía concluida, que todavía tiene mucho que decir. Entonces, lo que ella empieza a plantear desde su tesis doctoral es cómo hacer compatible, digamos, estos dos ámbitos, de lo individual y de lo colectivo, en términos no de eliminar el conflicto, como dirían los demócratas liberales, ¿no? Que lo que intentan es negar el conflicto cuando justamente ese es el motor de la vida política, de la vida social, sino que lo que ella intenta hacer es cómo establecer el diálogo entre el respeto universal y la reciprocidad igualitaria. Son dos elementos que voy a abordar más adelante en su proyecto intelectual, pero es importante que ya vayan pensando, digamos, de esta tesis que ella plantea, cómo hacer compatibles estos dos ámbitos. Ella ya los va desestructurando en términos
de este respeto universal que significa el derecho a tener voz, el derecho a participar en una conversación, dirá Habermas, pero al mismo tiempo el respeto y el derecho a poner en el espacio público nuevos temas, nuevas voces, ¿sí? Entonces ella va a tratar de establecer el diálogo entre estas dos perspectivas. ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué el interés de Ben-Habib en esta preocupación de estos dos ámbitos? ¿Por qué pone en el centro a Hegel en su obra? Fundamentalmente, lo que ella encuentra es que Hegel le va a permitir establecer, digamos, o que es el primer filósofo moderno, vamos a decir, que establece la trayectoria de los tres principios fundamentales que constituyen la ética, ¿no? Que es el ámbito familiar, la sociedad civil y el Estado. O sea, ella siempre va a estar jugando también por estos tres elementos. Y esto le va a permitir desarrollar el tema de la moralidad, la legalidad y la vida ética, que son tres elementos que van a atravesar también su obra. O sea, cuando piensa en la construcción de una ciudadanía, ella necesariamente piensa en términos normativos, ¿sí? En términos de legalidad y en términos de cómo se construye la vida ética, más allá del imperativo categórico kantiano. Para concluir, digamos, este primer esbozo que es más eso, más un esbozo de por dónde se va articulando el pensamiento de Benjamin en términos de su trayectoria biográfica, familiar y de sus estudios. Simplemente, pues añadiré lo que mencionaba al principio. Sheila Ben-Habib es alumna destacada de Habermas y actualmente es considerada por el desarrollo de su trabajo de la ética comunicativa, por la crítica en términos de ese universalismo que propone Habermas, es considerada junto con Honneth, con Offe, con Weller, con McCarthy, con Bernstein, pues parte de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. O sea, cuando piensan en la Escuela de Frankfurt, digamos, la primera, uno piensa en Adorno, Hayek, Marcuse. La segunda es considerada Habermas, el pensamiento habermasiano, y en la tercera ya está, digamos, incorporada Benjamin. ¿Qué es lo que hace particular a esta tercera generación a la que pertenece Benjamin, en la que se coloca, digamos, el pensamiento benjaminiano? Fundamentalmente, si bien comparten el mismo gozo de la filosofía alemana, estos pensadores, y particularmente Benjamin, lo que hace es abrir un diálogo permanente con las principales corrientes de pensamiento norteamericanas. Y esto significa el diálogo con Rawls, el diálogo con los comunitaristas, el diálogo con este pensamiento posmoderno, para llamarlo de alguna manera, y que me gustaría que más bien lo ubicaran más bien como el pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? Entonces, eso es lo que hace particular a esta tercera generación y es con quien va a dialogar Sheila Ben-Habib para establecer la crítica al pensamiento de Habermas. Simultáneamente, como lo mencionaba también hace un momento, Sheila Ben-Habib es considerada una de las feministas en el sentido de la construcción de la teoría feminista más importante que existe hoy. Si ustedes pensaran, digamos, en qué grupo, a qué grupo pertenecería Sheila Ben-Habib, estaríamos hablando de Nancy Fraser, que seguramente conocen algunos trabajos de ella, estaríamos pensando en Lucilla Cornell, en Chantal Mouffe, en Judith Butler, digamos, toda esta teoría feminista que surge, digamos, con mucha fuerza en los años 90, que adquiere, digamos, finales de los 80, principios de los 90, y que hoy constituye, digamos, un punto de quiebre fundamental para abordar, digamos, el pensamiento en las ciencias sociales y en las humanidades. Entonces, como se darán cuenta, Sheila Ben-Habib tiene como
como muchos pies puestos en todas las discusiones contemporáneas que implican el tema de la crítica, ¿no? El tema de la crítica, pero también el tema de la norma, el tema de la utopía. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito acerca del proyecto intelectual. Quisiera mencionar cuál es el camino que traza ese pensamiento de Sheila Benjamin. Finalmente, como lo mencioné hace un momento, realmente lo que Benjamin va a hacer es confrontar el pensamiento habermasiano. Y otra vez, insisto, no es, la crítica que ella va a realizar tiene como propósito romper los dilemas que atañen a la teoría habermasiana. Fundamentalmente, pues trata de enfrentar este universalismo planteado por Habermas en la teoría comunicativa. ¿En qué radica el nodo de su crítica? Desde su punto de vista, ella va a hablar justamente de la manera en que Habermas articula dos elementos fundamentales que van a estar vinculados a su preocupación de la tesis doctoral que mencionaba hace un momento, ¿no? Primero, las promesas universalistas de justicia, derechos civiles y publicidad, que tienen que ver, digamos, con la construcción de la norma, ¿no? Y que son estos principios universales que pareciera que son inamovibles, que están solidificados y que están ahí, que quedaron ahí para quedarse, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, hay otra comunidad de aspectos que van a confrontarse a este universalismo y que tienen que ver con el lenguaje derivado de la amistad, la solidaridad y la felicidad. Estos tres elementos para ella van a estar vinculados a la utopía. Si ustedes se dan cuenta, son dos, la manera en que articula la teoría habermasiana, la manera en que la teoría habermasiana es, lo vamos a ir viendo un poquito a lo largo de la caracterización del trabajo de Sheila Benjamin, pero digamos lo que hace es un poco separar estos dos mundos, separar el mundo de la norma del mundo de la utopía. Cuando realmente la primera generación de la escuela de Frankfurt lo que había tratado era de integrarlos. Entonces, la primera crítica que hace Benjamin es que Habermas en su teoría comunicativa lo separa, aunque está presente, pero hay una cierta separación. Y aquí es importante destacar que la apuesta de Benjamin por la utopía tiene su origen en el pensamiento de Ernst Bloch. ¿Esto qué significa? Cuando pensamos la utopía, normalmente se piensa en el utopismo, va a decir ella, citando a Bloch, ¿no? Que significa más bien pensar en una ensoñación abstracta, lejos, allá. Sin embargo, lo que va a decir Bloch es que la utopía, justamente lo que hace, el sentido de la utopía es crear, digamos, una actividad inteligida, la va a llamar, del presentimiento de la esperanza. ¿Esto qué significa? Significa que no se espera lo por venir. Significa que la utopía es entendida para él como eso que está anticipándose, haciéndose. O sea, no es algo que está lejos de nosotros. La utopía es algo que se está haciendo mientras se está planificando, mientras se está ensoñando algo, al mismo tiempo se está haciendo. Entonces, no significa algo irrealizable, por el contrario, tiene que ver con la acción aquí y ahora para desarrollar algo en el futuro, ¿no? Y esto va a ser un elemento muy importante en el planteamiento de Benjamin, porque cuando pensamos, por ejemplo, en la ciudadanía cosmopolita que ella propone, esta ciudadanía cosmopolita ya la empieza, por ejemplo, a desarrollar a partir de normas que ya existen, de movimientos de experiencias sociales, de movimientos sociales, que ya existen y que se están dando en términos de modificar las condiciones actuales, por ejemplo, de la migración, ¿no? De la defensa de ciertos derechos, de grupos, de movimientos emancipatorios a nivel internacional que utilizan normas creadas
por organismos supranacionales y que ellos empiezan a construir este diálogo entre la norma y la necesidad del mundo. Entonces, cuando ella habla de utopía, está pensando en este proyecto del anticipándose haciendo, ¿no? Es este, digamos, este hacer en el trayecto. O sea, no significa posponer la idea de, por ejemplo, de la democracia, no significa posponer la idea de una ciudadanía, significa que ya se está haciendo. Y que está conviviendo al mismo tiempo con elementos tradicionales. O sea, no significa que ahora pasemos a una nueva etapa. Ella lo que dice es que más bien se van articulando viejos procesos con estas nuevas formas de pensar, por ejemplo, la utopía, ¿no? Lo que va a mostrar entonces Benjamin, lo que va a intentar mostrar es que existe una brecha entre la norma y la utopía que no se resuelve en la ética comunicativa habermasiana, ¿no? En su primera obra, que lleva por título Crítica, Norma y Utopía, es una obra que desarrolla en 1986 y que ya constituye de hecho un clásico para la teoría crítica. Por eso es que cuando uno piensa en la teoría en Schiller como parte de la Escuela de Frankfurt, se piensa en este texto particularmente, ¿no? Y realmente lo que ella allí va a proponer es el desarrollo de estos dos elementos de norma y utopía que han sido desplazados por la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Ella va a decir que la norma corresponde a una comunidad de derechos y legitimaciones que se actualiza mediante la política de la realización de los mismos y que su carácter estaría más vinculado a cuestiones relativas a la justicia. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la obra de Rose, la justicia distributiva, en efecto, también se ubicaría más bien en ese lugar. O sea, estaría colocada en la idea de la norma, como si la norma por sí misma, aunque está atravesada por toda la construcción ética que proponen tanto Rawls como Habermas, pero pareciera que hay un formalismo y un énfasis en la norma que deja de lado el tema de la utopía. Entonces, para ella, esta norma corresponde entonces a esta comunidad de derechos y legitimaciones, fundamentalmente preocupada por el tema de la justicia. Y por otro lado, en este libro, en esta obra, ella va a hablar de la utopía. ¿Dónde va a colocar el tema de la utopía? Ella dice que esta va a estar anclada a una comunidad de necesidades y de solidaridad, que es donde realmente el sujeto es individual, ¿no? Es donde, por eso les decía, es este ejercicio que ella continúa haciendo entre cómo establece el diálogo entre las necesidades individuales y lo colectivo y el imperativo categórico. Entonces, ella, basándose, digamos, sí en los principios de la teoría comunicativa, va a hablar entonces de estas dos dimensiones: la norma como la comunidad de derechos y legitimidad, y la utopía como la comunidad de necesidades y solidaridad. Y esta segunda correspondería a una política de transfiguración, es decir, la utopía va a estar relacionada con la realización de diferentes formas de vida. Pasamos a la siguiente. Con esta intención de establecer el diálogo entre estas dos comunidades, ella va a establecer tres críticas. Ella parte de tres críticas fundamentalmente. Desde su punto de vista, estas tres críticas constituyen las dificultades fundamentales del programa habermasiano. Las tres críticas las va a revisar a la luz de las objeciones de Hegel a la ética kantiana, y otra vez tiene que ver con lo que mencionaba en el desarrollo de su tesis doctoral, ¿no? Ella piensa que desde Hegel se puede, digamos, aperturar este espacio que parece bloqueado en Habermas. Y entonces, en primer lugar, lo que ella va a cuestionar de la teoría habermasiana va a ser el estatus del principio de universalización, ¿sí? Respecto a este punto, ella sostiene que el principio de universalidad
no se sigue de premisas teóricas únicamente, sino que solo puede ser justificado mediante la referencia a otros supuestos adicionales, ¿no? Digamos, el núcleo de la crítica fundamental de esto podría resumirse de la siguiente manera, o sea, podríamos decir desde su mirada que es tautológico, porque ella considera que la conclusión del universalismo está contenido en el mismo. O sea, ¿qué es el universalismo? Pues el universalismo. Y entonces dice, en ese sentido es tautológico, pero al mismo tiempo es inconsistente, ¿no? Ya que implica, por un lado, asunciones normativas que tienen que preverse antes de la acción, ¿no? O sea, significa, por lo tanto, establecer mecanismos previos que determinen la relación y el diálogo con los demás. Por lo tanto, ¿cómo pensar una democracia en ese sentido? ¿Cómo pensar una democracia que preestablece una normatividad de comportamientos y de relaciones? O sea, necesita aperturarse eso. No es que se rompa y que entremos al espacio del relativismo, pero necesita abrirse ese diálogo, esa situación de diálogo ideal de la que habla Habermas, necesita abrirse de algún modo. La segunda crítica que va a hacer es acerca de las bases institucionales de la ética comunicativa. Aquí para ella el problema radica en que justamente lo que hace la ética comunicativa es oscilar entre dos espacios de la esfera pública. Por un lado va a estar el clásico liberal, donde se refleja, o sea, el liberalismo lo que propone es un modelo jurídico de derechos, ¿no? Si lo pensamos en términos de estas dos comunidades de las que ella está hablando, de la norma y de la utopía, estaríamos pensando en la comunidad de derechos y legitimidad, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, digamos, hay otro carácter en la ética comunicativa de Habermas que es más democrático participativo, pero para ella es contradictorio. O sea, ¿cómo pueden ponerse en juego, digamos, las bases institucionales que están peleando entre si solo se dedican al espacio del modelo jurídico de derechos o si bien se incorpora un espacio de ejercicio democrático más participativo? En este sentido, ella va a pensar, ella va a decir que lo que sucede en la ética comunicativa realmente pues va a hacer un énfasis, va a poner un énfasis muy profundo en las relaciones jurídicas o cuasi jurídicas, y que entonces lo que va a resultar de esto va a ser una esfera pública legalista, o sea, y ella va a apostar permanentemente por una esfera pública de participación política. O sea, digamos, ese es también un elemento que se incorpora a la crítica habermasiana. O sea, ella considera que la esfera pública tiene que estar jugando en los dos espacios, tanto en la parte legalista, pero la acción política, y esto viene de la herencia arendtiana. O sea, para Arendt, en efecto, el espacio público solamente puede abrirse en el ejercicio de la pluralidad, en el debate, digamos, en el habla, en el juicio que se establece en el espacio colectivo. Y esto significa que solamente lo político puede llevarse a cabo en el espacio de la acción. Entonces, digamos, aquí ya empieza a brevar, digamos, del pensamiento de arendtiano que mencionaba al principio de la exposición. En este sentido, ella apuesta por una ética comunicativa que no sea ciega justamente a otras formas de relación. Y aquí es otra vez donde incorpora los principios de la utopía, de la comunidad, de necesidades y solidaridades, en términos de la amistad, el amor, la solidaridad, las identidades. Es decir, ella lo que está empujando es construir, digamos, un universalismo que dé cabida a esas voces que tradicionalmente habían sido silenciadas, ¿no? Y otra vez esto tiene que ver con sus orígenes multiculturales, ¿no? O sea, para ella pensar la idea de la democracia hoy, o sea, significa poner en el centro de la discusión a lo diferente, el tema de la diferencia. Y justamente la tensión entre estos dos modelos, el jurídico y el participativo,
ella va a señalar que se muestra justamente cuando aprendemos el concepto de interés propuesto por la ética comunicativa. En este sentido es importante no olvidar que la participación en el discurso implica la no negociación respecto al entendimiento de la vida cotidiana de los actores en Hamlet. O sea, no se pone en juego la biografía de quién habla. En la situación de habla ideal no juega la trayectoria de vida de quién está hablando, ¿no? Que es un poco lo que también sucede con el modelo rawlsiano, ¿no? El velo de la ignorancia, esta idea de que yo me distancio de quién soy para entonces poder elaborar un discurso colectivo, un acuerdo colectivo. Entonces, digamos, esto genera tensión desde la perspectiva de Benjamin, una tensión irresoluble desde ese lugar. Pero por otro lado dice, si admitimos que los participantes en el discurso aportan sus propias interpretaciones e intereses, esto es, toda la biografía derivada de los contextos de vida, de los contextos de la experiencia, entonces, desde la perspectiva de ella, parece difícil sostener una aceptación consensual de las normas que reflejarían el interés general, presuponiendo con ello la armonía de intereses preestablecidas. ¿Qué quiere decir con esto? Ella quiere señalar que la norma constituye simplemente una forma de acuerdo mínima para establecer un diálogo. Pensando en el tema de la democracia otra vez, si nosotros tenemos como la norma que, digamos, que establece la manera en que nos vamos a relacionar socialmente, si pensamos en la Constitución, por ejemplo, entonces diríamos que entonces ya no podemos dialogar, sino que tenemos que hacer lo que se establece en términos de derechos y obligaciones en esta Constitución, ¿no? Esa sería la lógica, digamos, en términos de una normatividad que precede al diálogo. O sea, la norma como eso que indica, no cómo va a ser el proceso de diálogo, sino que indica lo que va a ser el activo, ¿no? Benjamin va a decir que esto no puede ser, que esto no tiene lógica, que esto es irreal, no puede llevarse a la práctica, y entonces en efecto lo que sucede es que simplemente lo que aparece es el borramiento de ciertos actores, el silenciamiento de ciertas voces, que es, digamos, la experiencia de la que da cuenta nuestro presente, ¿no? Y en ese sentido sería imposible pensar y sería inaceptable una teoría crítica de la sociedad desde ese lugar. Por ello, la salida más bien sería asumir que tales discursos normativos lo que constituyen son un mecanismo de proceso. O sea, para ella esta norma tendría la normatividad en términos de la comunidad de derechos y legitimidad, tendría que plantear, sí, como lo señala Habermas, en términos de indicar cuál sería el respeto universal y la reciprocidad igualitaria que dieran lugar a un diálogo, y que entonces ese diálogo abriera la posibilidad incluso de regresar a la norma para modificarla y recrearla una vez y cada vez, dependiendo de las necesidades y de la solidaridad. Si se dan cuenta aquí, ella está dándole, digamos, la vuelta a la estructura, está usando los mismos mecanismos habermasianos, pero le está dando un mayor peso al tema de la solidaridad y la necesidad. Y entonces, claro, esto implica que no necesariamente las normas establecidas van a adquirir una aceptación generalizada, sino que estas siempre van a estar en continuo conflicto. Y justamente este continuo conflicto es lo que va a permitir el movimiento, digamos, a las respuestas, a las necesidades de lo que plantean los actores. Si lo pensamos otra vez en términos de la democracia, estamos pensando ya en una democracia deliberativa, ¿no? Otra vez, es un ejercicio ideal, pero es un ejercicio ideal que ella ancla a las experiencias que ya existen en términos del desarrollo de esta forma de diálogo, ¿no?
En este sentido, hay una fórmula, digamos, o todos estos elementos conducen a Benjamin a establecer una fórmula que dice que la participación precede a la universalización o no hay universalización sin participación. Si se dan cuenta, es una crítica muy radical. O sea, el universalismo existe, pero existe justamente porque hay una participación previa a él que constituye, es universal en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Habla de una forma, esto implica abrir la ética discursiva justamente a procesos más democráticos, más participativos. Implica también abrir el tema de la esfera pública a otra fórmula legalista, jurista. O sea, no significa desplazarla, no significa una o la otra. Ella no está planteando, ahora va a funcionar una forma de comunidad de necesidades y solidaridad y nos vamos a olvidar de la normatividad. No, ella dice simplemente que la participación, la acción política va a tomar un papel fundamental en la construcción del universalismo. Ella dice que si no hacemos esto, lo único que vamos a seguir haciendo es reproduciendo las teorías neokantianas, asumiendo el mito, el gran mito general de que la comunicación es transparente y de que todas las partes participan. O sea, realmente eso va a seguir siendo, digamos, un espacio de irrealización del diálogo. Esto conecta con la tercera crítica que va a ser Benjamin a Habermas, y que tiene que ver con la relación entre cognición, motivación y afecto de la ética comunicativa. Esta parte está relacionada fundamentalmente con la necesidad de tener las formas de vida y los discursos contextualizados, es decir, quién habla y desde dónde habla, ¿no? Es aquí justamente donde ella trata de hacer compatible esta lógica hegeliana en términos de hacer compatible el reconocimiento y las aspiraciones a la felicidad con la autonomía moral. En este sentido, ella postula que esta autonomía requiere justamente la reformulación del concepto de vida buena por parte de los sujetos, y que el tema de la vida buena tiene que estar atravesado, digamos, por la atención a las necesidades y las interpretaciones que constituyen el discurso argumentativo. En este sentido es que ella va a intentar establecer el diálogo entre la comunidad de derechos y legitimidad con la comunidad de necesidades y solidaridad. Aquí y digamos, esta parte la voy a explicar de manera como muy breve. ¿Cuáles son los elementos que ella va a retomar o a los que va a apelar para reformular el universalismo habermasiano? O sea, para hacer posible esta integración entre estas dos comunidades. Hay un texto, pasamos a la siguiente, hay un texto, y es un texto que sí está traducido al español. En español es El ser y el otro en la ética contemporánea, donde realmente ella desarrolla como todo este pensamiento, sintetiza, digamos, toda esta idea crítica acerca de la teoría comunicativa. Realmente, si ustedes quieren acercarse a su obra, les recomendaría que leyeran este libro, porque en este libro, digamos, se ve toda la trayectoria en términos intelectuales, en términos de reflexión política, de dónde se nutre, cuáles son las críticas, cómo va reelaborando y reformulando el universalismo habermasiano. En este libro, fundamentalmente ella lo que va a trabajar, y que digamos de ahí nutre su parte epistémica para hacer la crítica, ella va a reformular la ética comunicativa a partir de la crítica que se hace desde tres ámbitos, es decir, desde la teoría feminista contemporánea, desde
el pensamiento comunitarista y desde el posmodernismo. Si bien la discusión que aborda con ellos es en términos de la defensa del universalismo, de la defensa de la modernidad, de esta modernidad inacabada, ella va a estar de acuerdo en algunas críticas que señalan, digamos, estas tres perspectivas. Primero dirán que el universalismo no ha sido todavía concluido, porque justamente todavía es preciso defender ciertas cuestiones del legado universalista. Ella va a decir que lo primero que hay que defender del universalismo, frente, digamos, a estas tres perspectivas de las que después va a hacer uso como crítica, ella va a decir que todavía se puede defender un universalismo comprometido con el ideal del respeto universal de cada persona en virtud de su humanidad. Este primer elemento, si ustedes lo relacionan en términos de construcción, tiene que ver pues con un imperativo kantiano, digamos, ahí se regresa al tema del respeto universal a partir de la virtud simplemente de toda persona, simplemente por el hecho de ser un ser humano, al mismo tiempo que retoma este principio de Arendt. Un segundo elemento que ella menciona como defendible todavía es el tema de la autonomía moral de los individuos. Otro elemento que defiende es la consecución de la igualdad y de la justicia social y económica. Un cuarto elemento es la participación democrática. El quinto sería el más extenso sistema de libertades políticas y civiles compatibles con principios de justicia. Y la formación de asociaciones humanas solidarias sería el sexto. Ella va a defender estos 6 principios frente a la crítica bruta, digamos, del feminismo, del comunitarismo y del posmodernismo. Al mismo tiempo, asume que el universalismo tendría que atender, por otro lado, la crítica que hacen feministas, comunitaristas y posmodernos. El primero tendría que ver con el escepticismo hacia las pretensiones de una razón legisladora necesaria para articular un punto de vista moral en el caso de Kant, una posición original en el caso de Rawls o una situación ideal de habla en Habermas. O sea, ella estará de acuerdo en el escepticismo que plantean estas 3 perspectivas críticas hacia el universalismo. Justamente la razón legisladora para ella no basta. O sea, eso es lo que ella está tratando de establecer el diálogo con la comunidad de necesidades y solidaridad. Por otro lado, va a recoger la crítica al sujeto abstracto y autónomo privilegiado de la tradición universalista. Va a decir, en efecto, no puede existir un sujeto abstracto en esa dirección. De hecho, ahorita lo voy a mencionar de manera más específica, pero ella va a construir y reelaborar la idea del sujeto centrado por un sujeto situado, ¿no? Y que va a tener que ver con el lugar y la posición que ocupa el sujeto en su relación en el discurso argumentativo. Y una tercera cuestión que ella considera que hay que atender es la inadecuación de esa razón legislativa para dar cuenta de la indeterminación y multiplicidad de los contextos y situaciones vitales. Es decir, el contexto es fundamental para poder entender una situación de arte. En este sentido, ella considera que la única viabilidad del universalismo tiene que estar atravesado por la posibilidad de poner en juego estos 3 elementos. De manera que sea posible romper la lógica del modelo liberal, que tiene que ver fundamentalmente con el sujeto centrado y la legitimidad de la verdad. Ambas críticas se van a materializar justamente en la figura que ella va a denominar el otro concreto. Este otro concreto, digamos, va a aparecer como una figura estratégica para pensar la democracia deliberativa en su propuesta.
Y justamente cuando ella junta el tema de la figura del otro concreto con el modelo de democracia deliberativa, de ahí es de donde deriva, digamos, la concepción o la reformulación del universalismo habermasiano, que ella va a nombrar como universalismo interactivo. O sea, finalmente, cuando hablamos del otro concreto, de poner en juego la tesis del otro concreto, significa poner en relación otra vez este otro generalizado derivado del universalismo tradicional con este otro concreto que antepone, digamos, la idea de un ser con una historia, con una biografía y con un contexto. Esto va a generar, digamos, una identidad, la reelaboración también de una identidad moral que hoy resulta ya paradigmática, digamos, como un modelo a seguir en términos de la filosofía política desde Benjamin. Si ustedes, digamos, hacen un recuerdo, rememoran, digamos, qué es lo que se pone en juego desde Hobbes hasta Habermas, pasando por Rawls, por Holder, la teoría moral normalmente ha adoptado justamente la figura del otro generalizado. ¿Qué significa pensar en el otro generalizado? Significa pensar siempre la demanda, los derechos de los individuos como seres racionales, siempre de manera abstracta, en términos normativos, en términos legales, en términos jurídicos, ¿no? El otro generalizado adquiere deberes y obligaciones a partir de la ley. Sin embargo, al asumir el punto de vista del otro concreto, justamente lo que hacemos es poner de lado o poner entre paréntesis el tema de la abstracción del sujeto para hacerlo jugar en términos de sus necesidades. Otra vez, si colocamos en términos de una estructura, si me van siguiendo, cómo separa el tema de la norma, de la utopía, de las dos comunidades, estaríamos hablando de que la comunidad de derechos y legitimaciones a quien alberga es al otro generalizado, y la comunidad de necesidades y solidaridad lo que albergaría sería al otro concreto, ¿no? Por eso es que ella, digamos, si ustedes se van dando cuenta, a lo largo de toda su obra, ella siempre va a ir haciendo esta estructura y esta sistematización en términos de sí separación, pero en el diálogo. Es muy importante, aunque ya lo mencioné hace un momento, pero es muy importante que ustedes no piensen estas dos comunidades en términos como si Benjamin estuviera solamente apostando ya por el relativismo del individuo, del sujeto situado, sino que para ella es como una especie de continuum, ¿no?, que se va dando y que entonces va de un lado hacia el otro. O sea, está en permanente oscilación, digamos, el sujeto generalizado con el sujeto concreto. Esto permite justamente poner en juego lo no visto, lo no escuchado, lo silenciado. Y de alguna manera lo que ella trata de resaltar es que finalmente todos somos seres concretos que sí requerimos de una comunidad de legitimidad y de derechos, pero que esta comunidad de legitimidad y de derechos, quienes la constituyen, quienes la reelaboran, es este sujeto situado. Y aquí es justamente donde podría, digamos, hablarles de manera muy genérica en qué consistiría ya este universalismo interactivo que ella postula. Podríamos decir que el universalismo interactivo se reduce o se entiende en términos de esto que no es meramente legislativo, que tematiza el género y que es sensible al contexto. Es una síntesis muy estrecha, pero permite, digamos, que ustedes imaginen, digamos, esa articulación entre estos tres elementos que ha tematizado desde el principio. Y a manera de síntesis diré que justamente los elementos que constituyen este universalismo es, digamos,
sería en primer lugar la reformulación pragmática universal de las bases de validez de las pretensiones de verdad. Es decir, las bases de validez se establecen a partir de la justificación, ya no de los fundacionismos que plantea el universalismo tradicional, ¿no? O sea, se trata de justificaciones. O sea, el diálogo, digamos, esta sistematización y este sujeto situado lo que hacen es establecer, digamos, unas bases de validez fundadas en la justificación. Por otro lado, hay una mutación de la visión del yo, del self. Es decir, este yo, este sujeto, va a estar encarnado justamente en las relaciones humanas. No está encarnado en la predefinición de un sujeto central, ¿sí? Un sujeto ensimismado. Se tratará justamente de pensar un sujeto que se constituye narrativamente, ¿sí? Es decir, hay un elemento de identificación, de identidad que se está reelaborando permanentemente. Y por último, la reformulación del punto de vista moral, entendido justamente no como la realización de algo que se da previo a la construcción del diálogo, sino que se da de forma interactiva, contingente y que además se va modificando una vez y cada vez. En este sentido, si ustedes siguen el trabajo de Benjamin, podrán darse cuenta que hay una reformulación radical en términos del concepto de razón, del self, del yo, por eso es que este texto resulta tan importante, y del concepto de sociedad. Es tal vez por eso que se le da, o se le reconoce a Benjamin como la pensadora que ha reformulado por primera vez, digamos, el pensamiento ilustrado, ¿no? ¿Cómo recogería, digamos, todo este planteamiento el modelo de la democracia contemporánea? Ella dice que la democracia liberal, en términos de lo que la conocemos, hace imposible la recuperación de este legado que ella propone, sino que será más bien la democracia deliberativa la que albergue la posibilidad de crear y recrear este nuevo pensamiento. Y entonces, ¿cómo define ella la democracia deliberativa? Por un lado, ella va a mencionar que la democracia deliberativa tiene que ver con la racionalidad y legitimidad de la misma, que ésta alcanza cuando es considerado el bien común como resultado de una deliberación colectiva entre individuos libres e iguales. Es decir, que por lo tanto solo van a ser válidas aquellas normas que sean acordadas por las personas afectadas, ¿no? Esto significa que las normas que rigen la deliberación van a ser justamente estrictamente procedimentales, como lo mencionaba hace un momento. Esto es, las normas no van a constituir un límite, sino que más bien van a construir un mecanismo que permita o que dé lugar a la participación de cada uno de los diálogos y de los temas que se quieran incorporar al diálogo. Esto significa que no se limita ni la identidad de los actores, no se limita la conversación, no se limita la posibilidad de recrear nuevas temáticas. De esta manera, el tema de la justicia y de la vida buena adquiere, digamos, una dimensión argumentativa y justificatoria, que además se articula en el proceso, ¿no? Si pensamos otra vez en la justicia distributiva de Rawls, realmente lo que se plantea es una lista, ¿no?, de los derechos que tendría un individuo y que se supone que satisfaciendo esos derechos entonces podría alcanzar la felicidad. Ella dice no, la norma permite establecer un procedimiento para definir una vez y cada vez cuáles serían los mecanismos
de justicia para alcanzar la satisfacción de la necesidad y alcanzar la felicidad. En este sentido, se rompe, digamos, el sino de la teoría comunicativa de Habermas, en el sentido de que no están ya separadas la idea de la justicia y la vida buena, las normas y los valores, y por supuesto no se prefigura un sentido de conversación del que resulta, digamos, que lo que está planteado ya se discutió previamente, ¿no? Que es, digamos, el mecanismo tradicional. ¿Cuál sería el resultado político de este modelo de democracia deliberativa? Por un lado sería el reconocimiento de la pluralidad de diferentes tipos de asociativos. O sea, no estaríamos pensando solamente en los partidos políticos, sino también en los movimientos sociales, estaríamos pensando en iniciativas ciudadanas, en asociaciones de voluntariado o en aquello que a ustedes se les ocurra. Porque para Benjamin, justamente, el espacio público ya no se crea solamente dentro del espacio institucional tradicional, sino que este se construye también en las relaciones que están fuera, incluso en el espacio de la vida familiar. Otra vez, no hay que olvidar que para ella la construcción, digamos, de la ética está dada desde Hegel, y entonces en ese sentido el primer lugar donde se constituye es en el espacio de la familia, la sociedad civil y en el Estado. Por ello es que esta forma de la democracia deliberativa, el tipo de ética que va a generar en este contexto, va a estar dado, digamos, por el privilegio, o digamos, se privilegia y arropa la formación de un denso tejido asociativo que no se reduce solamente a la voz de unos cuantos. Otra vez, no se elitiza el discurso, no se elitiza la argumentación. Esto, digamos, de alguna manera se expresa, digamos, a lo largo de todo su universalismo interactivo, donde, digamos, lo que es universal en el sentido de la democracia liberal o de la ética que ella propone es el proceso mediante el cual se logra el consenso para entonces construir y poner en el espacio público diferentes temáticas. Bueno, ya nada más para concluir, pasamos a la siguiente, por favor. Nada más me restaría decir que, pues, el pensamiento de Benjamin, aunque ahorita, o sea, como es una pensadora que ha sido poco trabajada, como les mencionaba hace un momento, en México, realmente lo que intenté ahorita fue como lanzar destellos de lo que atraviesa su pensamiento y su obra para, digamos, estimular la idea de que desde aquí es posible repensar temas tan problemáticos como la democracia, como la política, como la ciudadanía contemporánea, los límites de la ciudadanía moderna. Entonces, en ese sentido, lo que me interesa compartir, digamos, es esta idea de que su pensamiento es, digamos, parte, digamos, de la teoría crítica de Adorno, de Horkheimer, en términos de la utopía, pero después, digamos, quien va a influir de manera determinante su pensamiento va a ser Hannah Arendt. Y para ello, digamos, lo que yo recomiendo que empiecen, que podrían comenzar a leer de su trabajo, fundamentalmente, bueno, es sería el otro en la ética contemporánea, que era el que mencionaba hace un momento, pero hay un segundo texto que resulta realmente paradigmático en su pensamiento y que es el derecho de los otros, extranjeros, residentes y ciudadanos. Estos dos textos sí están traducidos al español, los pueden encontrar en cualquier librería, pero
resulta realmente inquietante su pensamiento porque pone en cuestión, digamos, las formas que estamos habituados a pensar el tema de la democracia particularmente. Entonces, yo los invitaría a conocer su obra, a acercarse al trabajo de Benjamin y bueno, yo dejo mi exposición esperando que haya sido más o menos clara en términos de los aspectos generales y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, con todo podemos. Bueno, verdaderamente una cascada, y no destellos, una cascada de temas y problemas que propone una autora que para muchos de nosotros es nueva, no es conocida, y esto justamente era lo que quería, interpelar a la conciencia xochimilca para que nos abramos a temas, autores y problemas que no entran dentro de los parámetros tradicionales del pensamiento crítico, que nos obligan a pensar lo que entendemos por realidad y lo que entendemos por teoría en esta época, que nos obligan a pensar después del giro lingüístico. Ya hubo un giro lingüístico, ya sabemos que la realidad es texto y no lo que reportan los sentidos. Si la UAM Xochimilco no se pone en la vanguardia de la sociología y del pensamiento en general, con base en estas nuevas ideas, de verdad no tenemos nada que hacer en el espectro del pensamiento y mucho menos en la formación de profesionales de vanguardia. La defensa de la universidad pública se da sobre todo con la puesta en la palestra, en la mesa, de estos temas y estos problemas. Por lo menos así consideramos nosotros que se defiende la universidad pública, no tanto con paros, aunque no se descarga, no tanto con paralización de las actividades, sino sobre todo con actividades, más actividades, en la mañana, en la tarde, en la noche si quieren, pero actividades que nos pongan en la discusión actual. Y ahí está una autora y una gran ponente que nos ha puesto en consideración muchos de los temas que parecen como si se descartaran con el argumento facilón del eurocentrismo. La verdad, el llamado o mal llamado giro decolonial lo que está provocando es dejar de leer y de profundizar en la discusión de autores claves con el pretexto de que son eurocéntricos. Nació en Europa, bueno, nació en Turquía, no importa, pero trabaja en Estados Unidos, es eurocéntrica. No, hay que hacer el esfuerzo de discutir el replanteamiento del universalismo, que es importantísimo. A veces asumimos las tesis posmodernas como si fueran ya del suyo verdaderas, cuando es un contrasentido ser posmoderno en la universidad, que es una institución medieval, no solo moderna, sino medieval, ¿no? Y con estos horarios y esta forma de organizar la transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces, precisamente por eso estamos organizando estos eventos. Ahí está la interpelación, ahí está la autora, ahí están los textos, ciertamente la mayoría están en inglés, lo que nos obliga no a esperar la traducción al español, ¿no? Que dice, pues a ver si se anima, y luego que sale en España un año antes y luego que llega al Fondo de Cultura Económica 3 años después. No, ni modo, hay que leer en inglés y actualizarse. Ahí están las muestras. Entonces, y eso no es eurocentrismo, o sea, no hay que sentirse mal de leer en inglés, o sea, no nos excomulgan ricos, o sea, no pasa nada, y si nos excomulgan, no importa. Entonces, bueno, yo por eso estoy promoviendo esto, ¿no? Autores que piensan desde el universo de interpretación multinacional y global, ¿no? Ahí estamos viendo una personalidad que en sí misma plantea un universalismo impresionante. Claro, piensa desde Estados Unidos, más bien piensa desde una universidad estadounidense,
porque vivimos dentro de formas imperiales y el imperio no es el maldito imperialismo que bombardea a los niños, no, el imperio es también una forma cultural. Hay que meterse en eso y dejar de pensar, bueno, no dejar de pensar, pero superar el pensamiento que se deslinda de la responsabilidad de entrar en estos debates. Entonces, bueno, tenemos unos 20 minutos para plantear preguntas o dudas o comentarios o críticas, ¿no? O alguna contribución abierta al público. Entonces, adelante. A mano levantada. Diego. Yo quisiera preguntarle, a partir de todo esto que dice esta autora, ¿cómo sería posible generar concilios en una sociedad que ciertamente está atravesada por el conflicto religioso, el conflicto ideológico, el conflicto multicultural? Entonces, a partir de esta concepción que ella genera de lo que es la utopía, o sea, ¿cómo es que podremos plantear esta idea de solidaridad? Me parece interesante porque creo que más bien uno de los problemas de la sociedad de ahora es que pues está fundamentada sobre todo en el individualismo, ¿no? Y a lo mejor esa sería como una parte pues antagónica, ¿no? De esta idea que ella hace. Entonces, dentro de esta sociedad que está atravesada por estos conflictos, ¿cómo realmente podremos pensar en esa idea de solidaridad? Me parece muy interesante. Muy bien, Diego. ¿Alguien más? Yo solamente quería hacer un comentario de si pudieras, no sé, explicarnos un poco más sobre esta visión que tiene ella del espacio público, o sea, adentrarnos un poco más o decirnos como qué obra puede ser la que maneje más esta cuestión de lo del espacio público, porque pues no será la primera persona que toque este tema, sino también ya Hannah Arendt igualmente lo llega a hacer, y también está Richard Sennett y hay otras personas por otros lados que pues somos para tener otra noción. ¿Algo más? Si quieren contestar, mientras se animan. Aquí. A ver, lo que no entendí muy bien fue lo de la utopía. La utopía como el estado de pregunta-respuesta, no sé, determinar o pensar las normas, entrando en un diálogo con las necesidades que se establecen con la transformación de los fenómenos. Esa como utopía, o la utopía como el pensamiento a alcanzar, utilizando las preguntas que se nos plantean con los fenómenos para lograr un fin determinado. O sea, la utilidad de la utopía, después de Kant, pensar en la utopía es difícil, ¿no? La verdad, después de Kant, el sistema, o sea, el cuestionamiento del universo trascendental tiene una función racional. Entonces, ¿para qué la utopía? ¿Verdad? Bueno, pero no, eso ya es más bien. No sé, algo, sí, pero eso se entendió. ¿Algo más? Yo tengo una duda, corríjame por si estoy mal. ¿Solo son válidas las normas aceptadas por las personas afectadas? Entendí bien que era así. Eso no es regresar a este proceso de elitizar el discurso otra vez al hacer al afectado un sesgo individual. Muy bien. Ahí, ¿eso es suficiente? Muy bien. Bueno, Adelante. para contestar sobre el tema de la solidaridad, me parece que es importante hablar de un concepto que plantea Benjamin, que no toqué en la exposición. Ella habla de las iteraciones democráticas. ¿Qué
¿qué significa el término de iteraciones democráticas? Ella lo va a tomar de Jacques Derrida y va a decir que significa que cuando se repite, por ejemplo, en la escritura, cuando uno repite permanentemente una frase, una palabra, estaba adquiriendo un añadido, un sentido diferente. Ya no es solamente lo que suponíamos que era, sino que añade una interpretación de quien la lee, de quien, digamos, se acerca a esa palabra. Esto va a tener un sentido parecido en términos de la acción política. Ella dice que la manera como se pone en escena el tema de la solidaridad es cuando se crea un espacio público, y esto tal vez responde un poquito a la segunda pregunta, el espacio público pensado desde Arendt, que va a retomar ellos, el espacio público no es algo que esté dado a partir de las instituciones, sino que el espacio público es eso que se va construyendo en un ejercicio de iteraciones democráticas que permiten saber quién está involucrado en una demanda, en un hacer, en una exigencia, y en ese sentido la solidaridad se convierte en un ejercicio comunicativo, en un ejercicio de libertad de acción política, ¿no? Entonces, cuando pensamos en solidaridad, no estamos pensando en la idea buena, religiosa, de establecer lazos y vínculos que nos permita decir que somos nosotros contra ellos. No es la lucha de nosotros contra ellos en el caso de la solidaridad de sino que más bien lo que ella intenta decir es que en el ejercicio de la acción política justamente es donde se va modificando y se va recreando una forma de existencia del sujeto, y que en ese sentido la solidaridad es algo que se está moviendo. Otra vez, por eso es que habla de un universalismo interactivo, porque se refiere justamente a que esa solidaridad no es algo dado previamente. O sea, yo no me solidarizo con alguien porque tiene las mismas necesidades que yo, no, sino que yo me solidarizo a partir de un ejercicio en el que estoy demandando algo que puede ser igual, que ni siquiera sea mi necesidad fundamental. Y por ejemplo, si pensamos en los movimientos emancipatorios contemporáneos, es así, hay gente que no tiene relación con el tema que se está tratando, pero se solidariza en términos de actuar políticamente en función de eso. En ese sentido, la solidaridad adquiere una connotación muy importante, pero puesta en escena en el ejercicio de la iteración democrática. La iteración democrática es un concepto muy importante en la obra de Benjamin. Esta va a estar, digamos, en sus últimos trabajos, de hecho, en el Dignity and Diversity, Human Rights. Ahí está, digamos, todo el planteamiento acerca del tema de la solidaridad y de cómo este se vincula al tema de las iteraciones democráticas. Porque además hay otro elemento importante. Las iteraciones democráticas van a permitir reconfigurar las instituciones, ¿no? Que otra vez es el tema que ella permanentemente está poniendo en escena. O sea, una institución, una ciudad, el tema de la ciudadanía, o sea, la ciudadanía es una institución. Entonces, esta ciudadanía no es algo solidificado, ¿no? No es Marshall pensando que primero tenemos la ciudadanía civil, luego la ciudadanía política y progresivamente vamos a alcanzar los derechos sociales. No, eso es algo que está permanentemente en movimiento, pero que no está moviéndose por sí mismo, sino que justamente la solidaridad que se constituye entre los diferentes actores es la que pone en escena la modificación de esa institución, ¿no? Está vinculado esto a la forma de construir el espacio público. Es como un espacio público muy, muy vivo. Al mismo tiempo no es nada, pero está siempre presente. Va a decir Arendt, en cuanto hay dos seres humanos en diálogo, construyendo y pensando, ¿no? La idea del pensar, en ese momento se empieza a articular un ejercicio de espacio público que puede adquirir una forma institucional o no, pero que ya está generando un espacio público, y esa es la vía que va a retomar también Sheila Benjamin, ¿no? El espacio es algo vivo, ubicuo, ¿no? Sheila Benjamin va a decir que es un espacio plural y ubicuo. Esto tiene que ver
es absolutamente interactivo porque tiene que ver también con la cuestión de la utopía, ¿no? Exacto, la utopía no significa un proyecto a alcanzar, no es la idea semeniana, por ejemplo, que requiere, digamos, o sea, de la construcción de un sueño para poder articular un proyecto político, y entonces el desarrollo de ese proyecto político es lo que va a permitir la lucha política, el desarrollo político, para entonces lograr el objetivo final. Para Benjamin no es eso. Para Benjamin la utopía justamente radica en el planear haciendo. O sea, no necesito de la utopía para hacer un proyecto y entonces actuar. No, en el ejercicio de la iteración democrática se va configurando también la utopía de modificar, por ejemplo, el tema del bien común. ¿Qué es el bien común? ¿No? O sea, cuando pensamos en Rousseau y decimos sí, en el republicanismo siempre se piensa en el bien común, pero ¿qué es el bien común? Para Benjamin estaría más vinculado a esta idea no vacía en términos de Lefort, pero sí en términos de que ésta se articula en el trayecto. O sea, la necesidad, o sea, sí, la necesidad es la que detona una forma de solidaridad, y al mismo tiempo esto va configurando ya una acción y que a su vez ya va constituyendo nuevas formas institucionales, nuevas formas de participación política, nuevas formas de relación con el otro. O sea, se va modificando y finalmente esto está atravesado por la historia y la biografía de cada uno de los participantes. Y esto me lleva, digamos, a la cuarta pregunta, que en efecto, si uno lo piensa así como lo planteaste, o sea, si se descontextualiza, uno podría decir, en efecto, esto significa construir élites que simplemente son las únicas que tienen la voz y que entonces abandonan el diálogo y simplemente instrumentan mecanismos para su propio beneficio. Sin embargo, no es, justamente es lo contrario, yo diría, en el pensamiento de Benjamin, justamente por esta puesta en escena, digamos, de las iteraciones democráticas. Porque quienes iteran, digamos, una demanda, justamente son los interesados en los que quieren que se modifique algo, ¿no? Esto significa, en efecto, que lo que modifican esos no necesariamente va a ser, digamos, universal. O sea, lo que va a ser universal va a ser la forma, el proceso a través del cual estos se organizan, por ejemplo, para demandar una situación que luego puede ser retomada por otros para demandar otra situación y así, ¿no? O sea, de manera como detonantes, y esto rompe necesariamente la idea del elitismo, la idea por ejemplo, de los movimientos sociales elitistas, ¿qué es lo que sucede hoy? Por ejemplo, hay una demanda de derechos humanos a nivel internacional y entonces los únicos que se quedan con la voz son los abogados especialistas en el tema, y entonces quienes fueron vulnerados en sus derechos humanos finalmente pierden la voz y ya no existen. Ella dice no, esa es la forma tradicional, porque justamente lo que se hace es una normatividad que precede al diálogo. Y ella dice, la normatividad tiene que generar las condiciones para que haya diálogo. Y luego esta normatividad se modifica. Y en ese sentido es válida para quienes están postulando algo, pero no es válida para otro grupo o para otro grupo. Esos tendrán que construir a partir de la acción política, de la participación, otra construcción normativa, ¿no? O sea, la normatividad en Sheila Benjamin adquiere una movilidad, una interacción muy impresionante, que resulta difícil de pensar, pues, porque estamos acostumbrados a pensar que eso es solidificado, ¿no? O sea, exacto, la norma, pensamos, la norma constitucional para que se mueva, y si se mueve, de todas maneras no pasa nada, ¿no? O sea, se incorpora, por ejemplo, el tema de derechos humanos a la Constitución mexicana, pero pues no exactamente lo mismo, o sea, no actúa, porque claro, pensamos que la norma tendría que actuar por sí misma. No, en ella lo que hace que se mueva esa norma es la puesta en escena de la iteración democrática que genera una forma de comunidad, de solidaridad y de
necesidades y solidaridad, y que a la vez actúa sobre la norma. Y en ese trayecto incluso la gente, ya va a decir el ciudadano, se va identificando con la ley, y entonces en ese sentido comienza a respetar la ley porque corresponde a lo que él está, digamos, demandando. Entonces empieza a haber un diálogo entre estas dos comunidades de las que hablaba al principio, ¿no? De la comunidad de derechos y legitimidades y la comunidad de necesidades y solidaridad. Pues muy bien. Se puede imaginar una forma distinta de pensar el espacio público, de pensar la democracia. Entonces, digamos, lo que voy a intentar en este corto tiempo que tenemos va a ser primero, pues, presentar algunos aspectos sobre la biografía de Benjamin, como les mencionaba hace un momento, para que sepan de dónde viene, digamos, de dónde abreva su pensamiento. Después haré un abordaje acerca de su proyecto político, perdón, de su proyecto intelectual, y al final abriremos un espacio para preguntas, respuestas, diálogo, lo que quieran ustedes saber acerca de Sheila Benjamin. Ponemos la lámina, por favor. Él es Sheila Benjamin, aunque ya la habían seguramente visto en el cartel, la imagen pequeñita. Sheila Benjamin es una mujer muy adusta, muy seria, muy sistemática, muy generosa. Vale la pena decir esto porque de pronto uno piensa a los intelectuales y a los grandes pensadores como allá lejos, como intocables. Yo tendría que decirles que Sheila Benjamin es una gente que se deja tocar, que es una pensadora muy humana, pero al mismo tiempo muy dura, ¿no? O sea, que no acepta, digamos, presentaciones en investigación, por ejemplo, que no tengan la rigurosidad metodológica, epistémica, etc. Entonces, es las dos cosas. Piénsenla en términos de un ser humano muy generoso, pero al mismo tiempo una mujer que se exige mucho a sí misma y que exige mucho a sus estudiantes, ¿no? Les quiero hablar un poquito acerca de sus orígenes familiares, y esto tiene un propósito. A lo largo de toda su obra, para ella va a ser muy importante el tema cultural, el tema de la hibridación cultural, para poder repensar el tema de la democracia. Esto ya habla, digamos, de un perfil y de una mirada distinta en términos de la filosofía política de esta autora. Ella nace en Estambul en 1950, ahora en septiembre acaba de cumplir 65 años. Fue educada para la profesión que ustedes realicen. Entonces, realmente para mí hoy es un privilegio estar aquí con ustedes. En efecto, lo que hoy les voy a presentar serán como algunos atisbos, algunos elementos estructurales que permiten hacer una primera aproximación al pensamiento de Sheila Benjamin. Es una filósofa política que se conoce todavía poco en México. Su obra, pues, realmente no ha sido todavía traducida al español, solamente hay algunos textos que incluso al final les presentaré para, en caso de que ustedes estén interesados en acercarse a la autora, puedan revisarlos, pero en general su obra solamente se encuentra en inglés, aunque ha sido traducida a muchos otros idiomas, pero no precisamente al español. Ha sido traducida al alemán, al portugués, al italiano, al chino, al japonés, pero ha llegado un poco de su obra, de su trabajo traducido a México. En este sentido me parece que es muy importante hoy presentarles, digamos, un panorama general de lo que es su trabajo, pero fundamentalmente como esta parte estructural, filosófica y política, que les permite a ustedes imaginar por dónde pueden abordar el pensamiento de la autora. Ella, como iremos viendo, quiero presentarles primero una breve reseña acerca de su biografía para que ustedes sepan de dónde viene, cuál es su contexto, de dónde se deriva su pensamiento.
Pero como un tip de entrada quiero decirles que ella es una de las alumnas no solo avanzada, sino heredera del pensamiento de la teoría crítica, y es alumna, bueno, muy reconocida de Habermas. Entonces, en ese sentido, el trabajo que ella va a realizar es reformular, aunque suene así de fuerte, pero sí reformular el universalismo que plantea Habermas en la teoría de la comunicación. O sea, es realmente una pensadora que apuesta por el desarrollo de una filosofía política amplia, a partir de la cual de Yale. La doctora María Concepción Delgado Parra es precisamente doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es postdoctorada, como les comentaba, por la Universidad de Yale bajo la dirección de Sheila Ben-Haim. Obtuvo la medalla Alfonso Caso, otorgada al mérito académico por la UNAM por sus estudios de maestría y doctorado. En 2003 realizó una estancia de investigación en el Centro de Estudios sobre lo Actual y lo Cotidiano, por sus siglas en francés, por invitación nada menos que por Michel Maffesoli en la Universidad de París 5 en la Sorbonne. Su última publicación se denomina Los dilemas de la ciudadanía moderna y la dignidad de los derechos humanos de Arendt a Benjamin, editada por GEDISA y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente coordina el grupo de investigación Tradición Crítica de la Filosofía del Sujeto e imparte seminarios en el posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde es profesora investigadora. Entonces, bueno, pues no me queda más que darle la palabra a Concepción para que inicie su exposición. Mil gracias, Concepción. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para mí es un gusto estar el día de hoy aquí en la UAM Xochimilco. Es la primera vez que ando por estos rumbos. Es una universidad que realmente yo admiro mucho, sus egresados, la gente que yo conozco egresada de aquí, colegas míos y por supuesto el doctor Gerardo Ábalos representa para mí, digamos, el símbolo de lo que significa la capacidad para reflexionar, para pensar, para apropiarse el pensamiento y convertirlo en algo propio, pero que puede ser utilizado fluyendo en la elaboración, digamos, de una ley, en la elaboración de una política. Al mismo tiempo, todo este tipo de mutaciones, de cambios, generan en ella una especie de desconfianza que se va a mostrar también a lo largo de su obra acerca de todas las ideologías colectivistas, acerca de todos, por supuesto, la crítica a los fundamentalismos, ¿no? Entonces ella como que trata de escapar a todo eso, o trata de dar una respuesta, de hablar del diagnóstico contemporáneo y de tratar de dar respuestas acerca de, bueno, eso cómo podría abordarse desde la democracia contemporánea, ¿no? ¿Cuáles serían las críticas que se podrían hacer a la democracia liberal? Incluso no es fortuito que en la última década en su trabajo, como lo vamos a ver, para ella resulta muy importante abordar el tema del conflicto cultural y del multiculturalismo, que bueno, vale decir que en los acontecimientos que estamos viviendo en el presente, ella se coloca en el centro de esa discusión, ¿no? En términos del conflicto civilizatorio, del conflicto religioso, son cuestiones que ella aborda a lo largo de su obra. Hay otro elemento que es importante, que también se va a ver reflejado en su obra, que tiene que ver con el entorno en el que ella vivió en las comunidades judías en Estambul. Como
como datos curiosos, tendría que decirles que su abuelo era rabino. Al mismo tiempo, su padre no pudo terminar sus estudios porque en ese momento estalló la Segunda Guerra Mundial, entonces tuvo que irse a la guerra. Cuando Turquía se declara neutral, entonces regresa, y es cuando el padre de Sheila Ben-Havi se casa con su madre. Vale decir quién era la madre de Sheila Ben-Havi. La madre de Sheila Ben-Havi fue educada en una escuela francesa, luego continuó sus estudios en Italia, la secundaria, y cuando ella quiso estudiar historia del arte, por venir durante 20 años en Estambul, y luego a los 20 años llega a Estados Unidos. Es curioso porque ella siempre que se le hace una entrevista, incluso ustedes pueden rastrearla por YouTube o por alguna entrevista vía internet, y ustedes se van a dar cuenta que para ella siempre referirse a quiénes son sus antepasados resulta muy importante. Ella siempre va a hablar de que su familia llega a Turquía en la época en que los otomanos conquistaron Estambul, ¿no? Esto es en 1494. Y ella estudia sefarí, y siempre habla como de ese encuentro, ¿no? De la expulsión, de las consecuencias políticas que tuvo eso, de las consecuencias en términos de la vida cotidiana de la gente, o sea, en términos de la cultura, de la construcción cultural, qué significa para ella vivir, digamos, o ser heredera de esta cultura judía sefardí. Al mismo tiempo, pensar para ella es muy importante abordar la cuestión de cómo se van resolviendo los elementos normativos, legales, jurídicos, en términos de la gente que llega de fuera a un país extraño, y al revés, la expulsión. O sea, todo este proceso van a ser temas que van a estar presentes a lo largo de toda su obra. Ella hace, digamos, todo un desarrollo de construcción epistémico-filosófica acerca de la ética comunicativa, pero al mismo tiempo esto lo va a aplicar siempre en su manera de pensar la ciudadanía contemporánea, en pensar el tema de la migración, en pensar el tema de la hospitalidad, en pensar, digamos, toda esta serie de problemas que hoy resultan fundamentales en nuestro mundo globalizado. Toda esta historia familiar para ella, como les decía, resulta importante porque la hace realmente consciente de toda esta fragilidad que subyace en las instituciones políticas, ¿no? Y la hace pensar, por supuesto, sobre todo en qué es lo que sustenta todas estas instituciones, cuáles son los elementos ideológicos que se van construyendo.